Amén. Bueno, gracias hermanos por este privilegio. Como dije hace un rato, la verdad que me siento honrada, amén, de poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Y bueno, estuve meditando en todo lo que estuvimos compartiendo, lo que estuvimos hablando. Y quería en esta mañana, cuando yo hablaba con el Señor y le decía, Señor, ¿qué quieres que comparta en este programa? El Señor me hacía recordar a un personaje específico y la verdad que me quedé asombrada porque en este último tiempo me ha tocado estudiarlo bastante y es acerca de un hombre que amaba a Dios, ¿sí? Quizás cada uno de nosotros o los que están del otro lado pueden decir yo amo a Dios, ¿no? Y en esta mañana quiero pedirte que enfoques tu pensamiento en cuanto amas a Dios, ¿no? El otro día compartí en la reunión, si nos pusimos a pensar que Dios nos ama, pero ahora vamos a hacerlo al revés el ejercicio, ¿no? ¿Cuánto amamos nosotros a Dios? Y este hombre era un hombre que amaba a Dios y que era un hombre importante, de renombre, ¿sí? Estudioso. Dice la palabra de Dios que él estudió en las mejores escuelas de ese momento, ¿sí? Y dice, y podemos ver a la luz de la palabra que este hombre realmente amaba a Dios. Muchas veces nosotros, ¿sí? En nuestra vida decimos, sí, yo amo a Dios, o quizás esta es la primera vez que estás escuchando este programa, o quizás estás ya hace muchos años en el camino del Señor y estás escuchando este programa y pensás, yo amo a Dios. Una vez hablaba con un joven que no conoce absolutamente nada de Dios y él vivía en una religión, ¿sí? De otras creencias, con otras prácticas y demás. Y me decía, Dios siempre está conmigo, yo amo a Dios, ¿no? Pero ese amar a Dios es muy profundo, ¿sí? Y este hombre, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en Hechos. Este hombre dice la palabra de Dios que él amaba a Dios, él quería cumplir la ley de Dios, ¿no? Este hombre lo que él quería hacer y lo que él hacía, lo que él pensaba que hacía, era lo correcto. Él decía, yo hago lo correcto. Y era un perseguidor de los cristianos, era un hombre que él amaba a Dios, quería cumplir la ley de Dios, pero sin embargo perseguía a aquellos que creían en Jesús, ¿no? Y dice Hechos capítulo 8, verso 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Lo que me está hablando la palabra del Señor es de este hombre. Si nosotros leemos un versículo más arriba, a ver, capítulo 7, gloria a Dios, se me perdió acá. Bueno, dice la palabra de Dios que este hombre era uno que perseguía a la iglesia, ¿sí? Y él estuvo y participó, acá el versículo 7:58 dice, y echándoles fuera de la ciudad, le apedrearon. Está hablando de Esteban, un predicador, un discípulo, ¿sí? De Jesús. Y dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿no? Este joven era perseguidor de la iglesia, él perseguía a los cristianos. Y nosotros podemos ver lo que dice la palabra de Dios, capítulo 8, verso 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Lo que él hacía, perseguía a todos los cristianos, a todos aquellos que creían en Jesús. Y dice que era partícipe de las muertes de ellos, ¿sí? Después también en Hechos 26, versículo 9, también habla acerca de esto y cuenta lo que él hacía. Después si quieren lo leemos, pero habla acerca de cosas atroces. Y el capítulo 9, verso 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Es impresionante, si nosotros nos ponemos a pensar, recuerden, un hombre que él amaba a Dios, ¿no? Él conocía bien la ley, la quería cumplir, él no creía que Jesús pueda ser el Mesías, porque recuerden, en aquellos tiempos el pueblo de Israel esperaba a un guerrero, pero Jesús vino humildemente, ¿sí? Y él Saulo no pensaba, no creía que este Jesús pueda morir, que el Mesías pueda morir crucificado, ¿no es cierto? Y es tremendo cuando nosotros nos ponemos a analizar y decimos, quizás, no, pero yo no soy como Saulo, yo no mato gente, yo no persigo, no los meto presos, pero Saulo tenía un problema, ¿sí? Y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, y también todos los que están oyendo, y toda la humanidad, todo el mundo, todas las personas, tenemos ese problema. Si bien yo, Priscila, nunca cometí un homicidio, quizás nunca llevé a alguien preso, pero sí tengo ese mismo problema que tenía Saulo, y un día lo tuve, que es el pecado. Cada día de nuestras vidas nosotros nos equivocamos. Y era lo que le sucedía a este Saulo. Él decía amar a Dios, y muchas veces nosotros amamos a Dios, decimos amar a Dios, pero sin embargo nuestras acciones, nuestras actitudes, quizás este Saulo perseguía físicamente a los cristianos, respiraba amenazas contra ellos a fin de meterlos presos, de matarlos, pero quizás nosotros no hacemos eso, pero sí lo obramos de diferentes maneras, ¿sí? Hay un versículo en Mateo, a ver si lo encuentro en este momento, Mateo capítulo 5, verso 22 dice, pero yo digo que cualquiera, vamos a leer el 21, dice, oíste, esto lo dijo Jesús, ¿sí? Que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero miren, eso era la ley, pero Jesús fue mucho más profundo y dijo en el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo dijo Jesús, ¿no? Y a veces nosotros decimos, bueno, yo no soy como Saulo. Yo no hago lo que Saulo hacía porque este era un asesino, porque era un perseguidor. Pero muchas veces, hoy el hermano Ariel compartía acerca del poder de lo que nosotros decimos. La hermana Adriana compartía acerca de que somos religiosos. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, que decimos que amamos a Dios, estamos perdidos en lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor sabe. A veces de afuera somos irreprensibles, ¿no? Somos todos impolutos, dicen nuestros pastores siempre. Pero el Señor ve más allá Amén. De lo que hay en el corazón. Entonces dice la palabra de Dios que, imagínense en que este Saulo era un hombre sujeto, dice que él fue el sumo sacerdote. Pidió cartas para presentar en las sinagogas. No era alguien que estaba colgado o decía de la nada, salía a hacer esto, sino que él quería cumplir la ley de Dios, ¿no? Y hacía esto de una manera que se dedicaba a esto. Él invertía su tiempo, se dirigía a trabajar. Era una persona reconocida a tal punto que los cristianos de aquel momento tenían temor de él y huían de él. Y muchas veces, fíjense en algo que me llamaba mucho la atención, el verso 2 dice, y pidió cartas para la sinagoga, el verso 1 dice, vino al sumo sacerdote, y el 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Muchas veces también, a lo largo de mi vida, he conocido diferentes personas, ¿no? Y es importante que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque he conocido amigos, he conocido diferentes personas, no, porque lo dijo el pastor y es así.
¿no es cierto? Pero la palabra de Dios nos enseña que hay muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores también. Y nuestro pastor, le doy gracias a Dios, él siempre nos dice, hermano, usted tiene que leer la Biblia. Porque usted cómo se va a dar cuenta de que lo que yo le estoy diciendo es verdad. No, nosotros debemos leer la palabra de Dios. Y este Saulo era un hombre que estaba sujeto, y muchas veces nosotros nos acostumbramos a vivir en religiones, en costumbre, no, porque me enseñaron así y seguimos así y hay que seguir así y esto es así y estamos así cegados. Costumbres que no son del agrado de Dios y que de hecho no están en la palabra de Dios. Y armamos... hacemos como un tejimaneje y son costumbres que vienen de años. Y he conocido así mucha gente, muchísima gente que vive una religión, pero una religión no conforme a la palabra de Dios. Entonces, eso es algo que me llamaba mucho la atención. Este Saulo, recuerden que amaba a Dios, él amaba a Dios realmente, él se preocupaba por esta razón, ¿sí? Él creía que lo que él hacía era correcto. Pero sin embargo vamos a seguir leyendo. Y es algo que quizás muchos de nosotros lo conocemos, esta palabra, porque habla acerca de cómo Saulo tuvo un cambio en su vida, cómo Saulo se encontró con una persona importante. Y dice el verso 3, dice, ya tenía las cartas Saulo, ¿sí? Ya tenía las cartas, dice el 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Fíjense en que dice que estaba cerca, ¿no? Él tenía planeado dirigirse hacia ciudad para poner preso a las personas, a los cristianos que estaban ahí. Y dice que estando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, yo cuando leía este texto pensaba y decía, yo no creo que Dios sea, Saulo, Saulo, retándolo. Que Jesús nos hable de esa manera, ¿no es cierto? Muchas veces también estamos cegados en nuestra mente, en nuestro entendimiento por religiones, por costumbres, y creemos que la palabra de Dios es todo piña de acá, piña de allá, o decía, un dicho también decía, mate lavado, no puro palo, decía, nos enseñaba también una vez un hermano, pero sin embargo, yo me imagino a Jesús hablándole a Saulo, este hombre pecador, perseguidor, asesino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo creo que Jesús, cuando el Señor se presenta en nuestra vida, nunca se va a presentar, ¿sí?, de una mala manera. Siempre que el Señor se presenta en nuestras vidas, nos sentimos, creo que es lo mejor de lo mejor, de lo mejor, y es la experiencia más asombrosa que podemos tener. Cada uno de los que estamos aquí hoy presente hemos tenido una conversión, un cambio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero muchas veces me han dicho que como yo nací en un hogar cristiano, bueno, vos no sabés nada porque no te fuiste al mundo a vivir en pecado y vos no sabés lo que es. Pero sin embargo, un día tuve un encuentro con el Señor. Le doy gracias a Dios por mis padres porque ellos me han instruido en la palabra de Dios, siempre nos han enseñado, pero más allá de todas esas cosas, individualmente yo necesitaba conocer a mi Salvador, a mi Señor. Y recuerdo, bueno, el que me conoce sabe que yo soy una persona que lo que hago el Señor me ha bendecido con manos que pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Y un día, no sé, un día pintaba cuadros y estudiaba para eso y me capacitaba y después hacía otra cosa y todo lo que emprendía siempre el Señor me sustentaba, me daba respaldo y logré hacer un montón de cosas, aprendí un montón de cosas. Pero mi mamá siempre me decía, ¿sí?, conversaciones de adolescente, que yo cuando esto también es por si hay del otro lado adolescentes escuchando, si hay jóvenes, si hay mamás y papás
que hoy en día te está pasando esta situación, bueno, prestemos atención en esto, ¿no? Mi mamá, teníamos conversaciones y ella me decía, hija, vos sos muy cambiante, o sea, un día te gusta una cosa, ponés todo el entusiasmo en eso y después cambiás. Y así estudié varias cosas, me capacité en un montón de cosas, hice de todo. Pero ella siempre me decía, sos muy cambiante, hija. Y yo no conocía al Señor. No había tenido un encuentro personal con Dios, pero un momento específico en mi vida, yo comencé a orar porque si bien no había tenido ese encuentro con el Señor, yo entendía, conocía, sabía, no vivía de una mala manera, pero yo un día empecé a orar al Señor y le decía, Señor, yo me sentía perdida, hermanos. Sabía hacer de todo, pero nada valía. En mi corazón, en mi intimidad, no sabía hacia dónde ir, no sabía qué rumbo tomar, no sabía qué era lo que iba a hacer con mi vida, pero sin embargo, un día comencé a orar al Señor y le dije, Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos. Quiero Amén. Que tú me uses, ¿no? Y un día, nuevamente, hablando con mi mamá, mi mamá me ha escuchado, la verdad que ahora me da risa porque a veces me pongo a pensar todos los sueños, proyectos que le he contado, las ideas que tenía. Y un día hablando nuevamente con mi mamá me dijo, hija, vos sos muy cambiante. Pero esa vez yo tenía respuesta. Porque le pude decir a mi mamá y desde ahí todo cambió, pero cambió en la voluntad del Señor. No le pude decir a mi mamá, sí, mamá, yo si estoy acá y miro el panorama y miro hacia dónde voy a ir, sin el Señor me siento completamente perdida. Pero cuando yo le pongo mi vida en el Señor, en las manos del Señor, todo aquello que realicé, todo aquello que estudié empezó a cobrar sentido y tuvo dirección. Amén. Y tuvo un plan perfecto de Dios. Y ahí entendí que no era que estaba tan mal, sino que el Señor me había creado de esa manera para poder realizar el arte y demás. Y mi vida empezó a cobrar un sentido y todo aquello que yo hacía cobró un sentido. Y la verdad, ¿saben por qué les cuento esto, queridos amigos y oyentes que están del otro lado? Porque es importante que nosotros podamos poner nuestra vida en las manos del Señor, ¿no? Si quizás tenés un adolescente o quizás sos joven y estás escuchando del otro lado, es importante que podamos pedir dirección al Señor en todas nuestras áreas, en todas las decisiones que vayamos a tomar. Y volviendo acá, yo pensaba cómo Jesús hablaba a este Saulo, y yo creo que no era algo que lo retaba. Y de la misma manera fue así, cuando yo tuve un encuentro con el Señor, me sentí completamente desnuda, nada le era oculto al Señor, el Señor conocía absolutamente todo de mí. Y a pesar de que todas mis vergüenzas fueron presentadas y yo me sentí completamente desnuda, no me sentí que el Señor me estaba maltratando. No sentí que el Señor estaba hablando a mi vida de una mala manera. Entonces, por eso el verso 4 dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora imagínense en ir por el camino y de pronto un resplandor. Y dice el verso 5, dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿No? Está diciendo, Saulo, te está lastimando a vos mismo haciendo esto. Y muchas veces nosotros hablamos de los demás, hacemos cosas que no son del agrado de Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Cada vez que nosotros pecamos, desobedecemos al Señor, nos estamos lastimando a nosotros mismos. Pero recuerden, muchas veces decimos, Señor, yo te amo. Y hacemos estas cosas. Luego dice el verso 6, él, Saulo, ¿sí?, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Entonces dice el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Fue un trato personal con Saulo, ¿sí?
oyeron, los demás que estaban ahí, oyeron la voz, pero no vieron nada. Entonces, dice el versículo 8, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Acá vemos a Saulo que él quedó con un problema en su visión. Pero luego sigue la palabra de Dios diciendo que el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El 11 dice, y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad por los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías conocía de la fama de este Saulo. Ananías, que era un siervo del Señor, un discípulo, dice la palabra de Dios, conocía a este Saulo, conocía el testimonio que este hombre tenía. Pero el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y acá vemos la palabra de Dios, como si bien este hombre Saulo tenía un problema, el problema de él era justamente ese problema que diariamente nos incita a que nosotros hagamos eso, ¿sí? Que es pecar, el pecado, aquello que nos separa de Dios, aquello que nos contamina, aquello que ofende a Dios, porque realmente el pecado nos separa de Dios. Y a veces decimos, bueno, yo no hago tan mal como lo hacía Saulo, bueno, una mentirita piadosa, bueno, ¿no? Pequeñas cositas decimos y bueno, no es tan grave. Ay, pero mirá el pecado que tuvo aquel hermano comparado conmigo, nada que ver. Ay, pero mirá lo que escuchan, mirá cómo se visten, mirá lo que hacen. Pero la palabra de Dios dice que si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso. Eso enseña la palabra de Dios. Entonces, fíjense que a pesar de que Saulo tenía esta vida, tenía este testimonio, el Señor muestra su misericordia con él y va y le habla, y no solamente que le habla, sino que llama a uno de sus discípulos y muestra su amor. Y el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver acá que a pesar de la condición de este hombre, el Señor mostró su amor, ese amor? Y yo hoy te pregunto, querido oyente que estás del otro lado, nos hacemos esta pregunta nosotros que estamos aquí también, ¿cómo fue que el Señor nos encontró a nosotros? ¿Cómo era que estábamos nosotros cuando no le conocíamos? Yo estaba perdida, completamente perdida, no sabía dónde ir. Pero ese día que el Señor se presentó a mi vida, ese día que conocí al Señor, pensá, y si quizás aún no lo conociste, si quizás estás oyendo este programa y aún no conociste a Jesús, hoy es el día que Él te está hablando y te está diciendo,
hay cosas que no me gustan, hay cosas que tenés que cambiar, hay cosas en tu corazón que te separan y que te alejan de mí. Por eso es importante que podamos en este día escuchar al Señor. Y en ese momento Jesús, cuando se le apareció en el camino, le dijo: Saulo, Saulo. Pero quizás en esta mañana no está diciendo Saulo, Saulo. Quizás está diciendo Priscila, Priscila, Mauro, o tu nombre. Porque de esta manera el Señor te está llamando. Y el verso 17 sigue diciendo: fue entonces Ananías, vimos el amor del Señor. Y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías, ese camino donde venías a aprender a arrestar a los cristianos, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y el 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Tremendo lo que el Señor hizo con este hombre. Tremendo lo que Dios ha transformado a este hombre. Por eso, queridos hermanos, algo que me llamaba la atención muchísimo, que el verso 15 el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y en esta mañana nosotros nos podemos preguntar: ¿en qué área el Señor nos está llevando? ¿No? A veces decimos: no, bueno, la única manera de predicar a Cristo es en la iglesia. Y debemos evangelizar a la gente en la calle y traerlos a la iglesia. Pero no nos ocupamos muchas veces de ir a aquellos lugares donde realmente se están perdiendo. Contaba mi hermana Adriana que habíamos participado de este recital de esta banda cristiana que hacen un estilo distinto. Pero ¿saben qué me llamaba la atención? Que muchas veces, y esto lo hablo en general, queridos amigos y oyentes que están del otro lado, no nos pongamos nosotros a juzgar o a mirar el llamado que Dios le ha dado a otro, porque Dios no a todos nos ha dado el mismo llamado. Quizás a algunos nos llevó a una iglesia, quizás a otros los manda a la calle, quizás a otros los manda a los hospitales, quizás a otros los manda a ganar y predicar de Cristo a esos lugares. Y estábamos en el recital y le digo a Adri: mirá, le digo, porque nos dimos vuelta así y era todo el pueblo de Dios en ese lugar, siendo iglesia en ese lugar, adorando al Señor, y estaban alabando a Dios. Y todo lo que salía de las palabras y en esas alabanzas y en esas canciones era contar del testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y era el pueblo de Dios alabando a Dios allí. Y gente que no conocía al Señor escuchaba. Entonces, qué importante que es que nosotros podamos ser instrumentos escogidos. A pesar de... Y no nos pongamos nosotros, queridos hermanos, a decir: no, esto sí, esto no, aquello sí. Cosas que quizás no están en la palabra de Dios, costumbres religiosas que no son del agrado de Dios, como era Saulo, que él estaba equivocado en su mente y su pensamiento. Ay, no, pero porque me lo enseñaron así y queremos sujetarnos a algo que no está en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos meditar de la misma manera que de la manera que el Señor ha tratado con este hombre, como el Señor también trata con nuestras vidas. Dice el versículo 19: y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Yo me imagino el panorama, hermanos, imagínate, trata de llevar tu mente a ese lugar, a ese momento donde eran perseguidos, donde tenían que huir. Hijo de este hombre, y ahora este hombre es uno de los nuestros, y ahora este hombre es mi hermano en Cristo, y ahora este hombre el Señor lo va a usar como un instrumento escogido en sus manos. Es asombroso.
Y a veces nosotros, no, este no cambia más. No, muchas veces, no, déjalo, no va a cambiar más. Pero miren acá el amor del Señor, que no solamente se le presentó a Saulo, sino que envió a Ananías para que él pueda orar por él. Y luego dice el verso 20, dice, enseguida predicaba a Cristo. No dice dentro de un mes, no dice después de no sé cuántos, dice enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y el versículo 21 dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿No? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Un cambio completamente rotundo, un cambio distinto, y el Señor obró en la vida de este hombre. Por eso, ¿por qué te comparto esto? ¿Por qué, querido hermano, te comparto esto, hermana, que estás del otro lado? Llevémoslo a nuestra vida personal. Quizás mi conversión fue distinta a la tuya. Quizás venís de una vida golpeada, una vida denigrada. Quizás has pasado diferentes situaciones. Quizás no lo sé. Pero yo creo que la conversión de cada uno, ese primer encuentro con Jesús, es para todos absolutamente igual. El amor del Señor, viendo todas nuestras vergüenzas, pero tratándonos con amor, ese tierno cuidado. Para todos habrá sido exactamente igual cuando nuestro corazón, cuando el Señor toma el dominio y control de nuestra vida. Pero nosotros, ¿por qué compartir esta palabra? Porque quizás ya la conocías, quizás la has escuchado muchas veces, quizás no. Pero poné ahí tu pensamiento. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarte en esta mañana? Nosotros no debemos, Iglesia del Señor, pueblo de Dios, no debemos, oyentes que están del otro lado, ser religiosos. No debemos, con el hecho de decir yo amo a Dios, hacer cosas que no son del agrado de Dios. Debemos vivir una vida en santidad. Y esto era lo que el Señor me ministraba a través de la conversión de este hombre. Fue un instrumento de Dios. Instrumento escogido me es este, dijo el Señor de este hombre. Amén. Por eso cada uno de nosotros debemos meditar lo que la palabra de Dios hoy en este día nos está hablando. Cada uno, como decía el texto que lo habíamos compartido, ahora se me fue, pero cada uno debemos trabajar en el área que Dios nos ha puesto y hacer eso con excelencia y orar los unos por los otros. Y eso era lo que el Señor venía hablando a mi vida en este tiempo. Era algo que el Señor me mostraba y me enseñaba acerca de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. Le pasó a Saulo. Imagínense, en los hermanos mismos tenían miedo, ¿no? Y a veces nosotros somos temerosos, pero tené cuidado con porque siempre debemos ir a la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de todo lo que acabo de hablar? Siempre debemos ir a la palabra de Dios. No basta solamente con orar. Debemos orar. La oración es fundamental para nuestra vida. Y no una oración de 5 minutos, debemos tener intimidad y comunión con Dios y hablar con Dios, pero también debemos de la misma manera y la misma importancia también la palabra de Dios. Porque muchas veces oramos y cuando nosotros nada más oramos son palabrerías nuestras, pero esta es la palabra de Dios y es viva y eficaz. Y es importante que la estudiemos y es importante que meditemos en ella. Y si a este hombre Saulo le aconteció eso, si a estos discípulos que eran perseguidos le aconteció eso, está en la palabra de Dios, que hoy en día nosotros lo podamos poner en práctica. No es solamente un cuento, no es solamente una historia, no es solamente para que nosotros, mirá lo que pasaba en ese tiempo, sino que también en lo que la palabra de Dios nos está hablando acá, podamos ponerlo por obra y saber lo que Dios
tiene, que el Señor a cada uno reparte como Él quiere. Él utiliza la vida de cada uno de los hermanos, de aquellos que quizás son recién convertidos o aquellos que están hace años. El Señor utiliza y da a cada uno como Él quiere. No debemos agregar ni quitar nada a la palabra de Dios. Por eso en esta mañana, por eso en este día te invito a que puedas reflexionar y puedas pensar y puedas meditar. Señor, ¿yo te amo o estoy haciendo las cosas mal? Verdaderamente te amo, Señor. Que el Señor te bendiga. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel. Porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste. Siendo yo un vil pecador, quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer
ti todo mi ser. Mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer derramar ante ti todo mi ser. Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración, Señor Jesús, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús. Te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno.